Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y además nuestra más cordial bienvenida a los protagonistas del debate de hoy. Ya han visto que el título es Canarios en Venezuela. Y para debatir sobre ese tema contamos hoy con doña Flora Marrero Ramos, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Doña Flora, bienvenida. Bien hallada, muchas gracias por invitarme. También está con nosotros don Julio Cruz Hernández, diputado del Partido Socialista Canario PSOE en el Parlamento Autonómico. Don Julio, bienvenido. Muy bien, buenas tardes, gracias. Contamos con don Eduardo Guerra, director de marketing de Radio Millennium. Don Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Y también con don Agustín Rodríguez Gorrín, presidente de la Asociación Canaria Venezolana, UCVE. Bienvenido, don Agustín. Buenas tardes, muchas gracias. Como es habitual, le recordamos a ustedes esa seña de identidad de Canal 8. Ustedes las conocen, pero nosotros siempre se las recordamos. Entre otras cosas, para agradecerles el cómo siguen al canal todos y cada uno de los programas y nos colocan en primer lugar de la audiencia de las televisiones locales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el conjunto del archipiélago, en cabeza. Por otra parte, el capital de esta emisora es 100% tinerfeño, canario, y además la línea es pluralista, la línea ideológica, la línea editorial, pluralista porque plural es nuestra ciudadanía. Es una empresa privada que, sin embargo, trata de cumplir los objetivos y se esfuerza por cumplir los objetivos de un servicio público. También tenemos que recordarles que, si ustedes lo desean, tienen la posibilidad de participar a través del correo electrónico. En este momento tienen a pie de pantalla la dirección electrónica. Si están por comunicarse con nosotros, a lo que les animamos, háganlo a través de este correo. Y nada más, vamos con ese informe inicial que abre el debate, elaborado, por supuesto, por los servicios informativos de Canal 8. La historia ha colocado a estos dos puntos tan geográficamente dispersos en una unión sin fecha de caducidad. Venezuela y Canarias han estrechado unos lazos que salvan la inmensidad del Atlántico. Se ha llegado a señalar que en el año 1954 fueron unos 74.000 los emigrantes que llegaron hasta el país latinoamericano. De ellos, una amplia representación procedía de las islas. Años más tarde ya se cifraban 150.000 a los canarios o descendientes del archipiélago afincados en Venezuela. Eran otros tiempos. América del Sur emergía mientras España se veía sumida en los resquicios de una dictadura que la colocaba en el vagón de cola de toda Europa. Así hasta que en la década de los 70 del pasado siglo, la cosa empezaba a mejorar, estimulando así el regreso de los que en su día se fueron buscando un futuro más cómodo. Coincidía esto con una fuerte devaluación de la moneda venezolana ya entrados en los 80, y así se acrecentaba la oleada de retorno. Los isleños, como así se conoce a los canarios en tierras latinoamericanas, aprovechaban el mejor momento económico de su lugar de origen para volver a asentarse con la fortuna hecha al otro lado del océano. Así descendía la representación canaria en el exterior. Tal fue el tirón de regreso que no solo los canarios de nacimiento buscaron nuevamente su sitio en las islas, también se trajeron consigo a venezolanos que paradójicamente imitaban el viaje de un futuro mejor de manera inversa. Movimientos políticos al margen, la Venezuela de hoy se convirtió en un lugar inseguro y con una fuerte incertidumbre en torno a sus opciones de progreso, pero aún así, la crisis económica occidental del último año y medio ha vuelto a llamar, no de manera tan escandalosa, a los latinos hasta su tierra natal. Fenómenos de ida y vuelta que han ido en función del dinero, del medio, de la calidad de vida. El caso es que ese país del que nadie duda, sus posibilidades de explotación industrial y petrolífera, no parece haber estado a la altura del desarrollo que van marcando otros estados. Hoy Venezuela se ha visto sumida en una profunda crisis dentro de la crisis que cabalga a nivel mundial. Nuestras últimas referencias apuntan hacia una histórica devaluación de la moneda a la que se llegaba hace escasos días, a una serie de recortes en los suministros de agua y de luz, a un incipiente desabastecimiento en establecimientos comerciales y a un revuelo generalizado que mantiene en vilo a todo un país de 28,5 millones de habitantes. Canarias
por todo lo que representa para ella esa octava isla, aguarda más allá del Atlántico por el futuro de los que también considera suyos. Hasta aquí ese informe que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Vamos con las primeras intervenciones. Doña Flora Marrero. Habla un poco de la situación. Habla usted de lo que le apetezca bajo ese rótulo de canarios en Venezuela. Vale. No, desde luego que la situación, no me gustaría tanto hablar de Venezuela, sistema político, pero sí de los canarios en Venezuela. Desde luego que en los últimos años pues, la situación es preocupante para todos nosotros. Yo nací en Venezuela, soy hija de migrantes y quizás pues sigo más de cerca las noticias que nos llegan día a día desde Venezuela. Y desde luego es una situación que nos preocupa, sobre todo porque hay una gran incertidumbre. Nosotros, y en este caso pues desde el Parlamento de Canarias, Julio, que también es muy sensible con los temas de Venezuela, pues siempre estamos pendientes sobre todo de la situación de bienestar de los canarios que están allí. Yo creo que saldrá el tema a lo largo del debate. Ha sido preocupante el retraso de las ayudas que son consecuencia de la intervención y después el cierre del Banco Canario en Venezuela, y quizás esta es la situación que más nos preocupa, ¿no? De casi 6.920 ayudas, creo que era la cifra, de los canarios que tenían derecho a ese tipo de ayuda, pues solo pudieron cobrar 3.400 de la cifra, queda casi menos de un 50% por cobrar, y esto obedece a que el 20 de noviembre se interviene el banco, el 30 se cierran las puertas y entonces ya estaban emitidos los cheques, pero lo que es físicamente no se pudieron cobrar pues estos talones. Quizás ahora, el día de hoy, es la situación que más preocupa a nosotros desde Coalición Canaria en Venezuela. Muy bien, doña Flora, gracias. Don Julio Cruz. Yo creo que la situación en Venezuela de los canarios siempre es una situación cercana y al mismo tiempo preocupante por la situación que vive. Como usted señalaba y señalaba el propio reportaje que vimos inicialmente, pues en los años 50, en los años 60, Canarias emigró fundamentalmente a Venezuela y de Venezuela pues se salvaron muchas familias, comieron muchos canarios y se comió en Canarias. Y por lo tanto siempre hay una deuda histórica con ese país que nos acogió como hijos, que nos acogió como hermanos y que nos atendió. En este momento la situación es a la inversa. Estamos nosotros en una situación mucho mejor que los que están allí, pero además tenemos una colonia de Canarias muy importante. La colonia de más españoles en Venezuela es la Canaria, la más numerosa. Pero además coincide en que la que está a Canarias, casi una inmensa mayoría, son personas ya de una cierta edad y por lo tanto con ciertas dificultades, con ciertas necesidades que tienen que ser acometidas por los poderes públicos. En Canarias hay una política, se ha intentado una política de ayuda a los emigrantes históricamente consensuada, o se ha intentado consensuada con el Consejo de Entidades Canarias en el Exterior. Desgraciadamente en los últimos años esa política consensuada no se ha hecho una política muy partidista desde el gobierno de Canarias, desde Coalición Canaria y Partido Popular, y en estos momentos la situación más gorda que están sufriendo es la que señalaba la compañera diputada, de que unas ayudas que se tenían que haber dado por extrema necesidad, por vital necesidad, no han llegado a su destino. Y quiero decir que estas ayudas se sacaron a licitación, se sacaron a que las personas que estaban en esa zona, en esos núcleos, en Venezuela pudieran solicitarla, se sacó con carácter anticipado en diciembre del 2008. En diciembre del 2008. En diciembre del 2008 para darlas con carácter anticipado, es decir, vamos a preparar porque la situación económica es muy difícil en el 2009 y en el 2008, vamos a tramitar el expediente en el 2008 con carácter anticipado, cuando el 1 de enero esté el presupuesto del 2009 ya podemos operar. Desgraciadamente el gobierno desde nuestro punto de vista ha actuado bastante tardía, bastante mal y las ayudas se empiezan a conceder en agosto del 2009, es decir, prácticamente están 8 meses para publicar en el boletín oficial del Canarias las ayudas. Y lo más grave es que desde el 27-28 de agosto que se publican las ayudas, no se dan hasta el mes de noviembre. Y algunas están a fecha actual sin dar. Y termino diciendo que estamos hablando de pequeñas ayudas. Son 400 euros a personas en extrema necesidad, en necesidades vitales para comer, para vivir.
Y esas ayudas le estamos haciendo un flaco favor y no estamos ayudando a los canarios que residen en aquella zona con recursos públicos como se tenían que estar ayudando por parte del Gobierno de Canarias. Volveremos sobre el asunto de las ayudas. Don Eduardo Guerra, su intervención, por favor. Pues yo agregaría a lo que han dicho los compañeros que la situación en Venezuela, producto de esta devaluación tan reciente, hace que todos estos problemas que ya se avisoraban en este momento están en su momento más álgido, el más difícil, y por razones obvias, todo el que vive en Venezuela, no solo los canarios, todos los que viven en Venezuela están afectados por el tema de la devaluación, que apenas comienza a verse los primeros resultados de esta devaluación tan fuerte, y lo que se puede diagnosticar o se puede de alguna manera pronosticar es un fuerte desabastecimiento de productos y de servicios. Perdone, ¿cómo se traduce esa devaluación o se ha traducido en estos primeros días? Con aumentos de precios inmediatos de la mayoría de los productos que de alguna manera el comerciante en general, sabiendo que tiene que reponer el precio de esos productos que está vendiendo, inmediatamente trata de aumentar el precio del producto de tal manera que cuando él vuelva a comprar el producto y darle hacer el ciclo de venta, pueda recuperar y tener el capital para seguir en la operación de venta. Eso hace que para cualquier persona que vive en Venezuela, si un producto días antes de la devaluación costaba 100, unos días después costaba 200, costaba el doble. Y eso se refleja en todo. Una de las cosas que veo de forma inmediata es que los canarios que están en Venezuela, si antes de la devaluación le costaba 2,5 millones de bolívares un boleto para viajar de Caracas a Tenerife, hoy le cuesta el doble el boleto, solamente el boleto. 5 millones. 5 millones. ¿Por qué? Bueno, porque los boletos aéreos quedaron en el renglón de 4.30. La devaluación se hizo, digamos, en 3 escalas. El dólar regulado estaba a 2.150 bolívares por dólar. El presidente Chávez anunció una devaluación en 2 escalones, de 2.150 a 2.600, una devaluación más o menos del 25%, para productos de primera necesidad y servicios de primera necesidad. El resto de los productos pasan a estar a 4.30, es decir, al doble del precio, y el resto de los productos es todo lo demás. Cuando se hace un dólar ponderado, es decir, se busca cuántas importaciones se irán a hacer a 2.600 y cuánto de importación a 4.30, se llega a un dólar ponderado de 3,53 que termina siendo, en este momento, de un solo golpe, 63% de devaluación de manera directa. Muy bien, muchas gracias, don Eduardo. Don Agustín. Sí, bueno, yo quería agregar a lo que ya habían comentado. La interconexión entre Canarias y Venezuela creo que va mucho más allá que de repente las determinadas ayudas que se le puedan dar a 6.900 canarios que muy bien están, porque hay muchos canarios que no los tenemos dentro de esos 6.900. Hay muchos canarios que no están en los clubs canarios, que están censados. Y yo creo que de todas maneras la realidad venezolana afecta tanto a venezolanos como canarios sin ningún tipo de distinción de nacionalidad. La crisis por la cual está atravesando Venezuela, creo que debemos hacerle un llamado, en este caso al gobierno español, que de alguna manera haga algún tipo de reflexión, ¿verdad? No digamos tanto en sus relaciones bilaterales, sino a la hora de dar determinadas declaraciones como el ministro de Exteriores en el momento que estaba en Venezuela y que hablaba que había libertad de expresión, estaban cerrando 33 canales de televisión. Ahora mismo nos visitó un eurodiputado también socialista, en la cual decía que en Europa se está hablando mal del gobierno de Chávez, ¿qué tal? Y no es por entrar en política, sino que quizás también es una manera de poder ayudar a que de repente los venezolanos, que engloba no solamente a los nacionales, sino a todas las personas que vivan en Venezuela, a que quizás tengan un futuro mejor. Y la interconexión que hablaba entre Canarias y Venezuela, que todo lo que pase allá se siente aquí. Si Venezuela hay un boom económico, ese boom económico de alguna manera repercute en Canarias. Y si Venezuela de alguna manera sufre algún tipo de embate económico, Canarias también lo siente. Yo quería, en relación con las ayudas, sí, quería plantearles lo siguiente, ¿no? Esa es una ayuda que no está previsto que sea anual ni nada de eso, ¿no? Es anual, va a ser anual. O está, ha sido anual, generalmente. Ha sido, sí, pero una sola vez. Sí. O sea, quiero decir, no de un modo periódico, anual, sino una sola vez. Y es una ayuda, pregunto, más o menos simbólica o puede ser efectiva para los canarios que están pasando dificultades. Vamos a ver,
Este tipo de ayuda es para unas personas determinadas, son las personas... Pero una sola ayuda, quiero decir. Sí, son ayudas puntuales para personas que están... hay un baremo, hay una baremación que se produce, pero el criterio fundamental es de extrema necesidad, es decir, que necesiten, no es una pensión, es una ayuda que se produce. Y a mí me gustaría aclarar una parte que me parece importante, y es por qué este año se produce un retraso en el abono de las ayudas. Pues porque conforme a la Ley de Cooperación al Desarrollo, que además la Canaria, me refiero, que apoyó el Partido Socialista, fue una ley aprobada por unanimidad en el Pleno del Parlamento, se cambia totalmente el sistema. ¿Qué sucedía antes? Antes, este tipo de ayuda, iba un funcionario del Gobierno de Canarias con el cheque desde Canarias y lo entregaba en mano. Este sistema cambia completamente y este sistema se hace ahora a través del Banco Canario Venezolano, ¿no? Donde ahí se emiten los cheques y se produce al abono. ¿Qué ha pasado? Entonces, a la hora de cambiar el sistema, que ahora es totalmente transparente, igual que lo hacía antes, pero era mucho más seguro, porque desde luego hay un tema que yo creo que todos coincidimos y a que todos nos preocupa, es la inseguridad que en este momento vive Venezuela. Creo que esto es uno de los temas, junto a la crisis energética, que hablaremos a lo largo del debate, es uno de los temas que más nos preocupa por la cantidad de muertos que vemos todos los fines de semana. Esto es un tema grave. Pero, ¿qué pasa? Ahora los cheques se entregaban directamente, es decir, se emitían directamente por el Banco Canario Venezolano y se emitían en bolívares. No se hacían en euros, como que salían desde aquí, y había más seguridad. Y los canarios estaban completamente de acuerdo con este sistema para ello. ¿Qué pasa? Que había que evaluar cerca de 9.000 solicitudes una a una con este nuevo sistema. Y esto, lo que sucede, se empiezan a entregar, repito, el 17 de noviembre y tienen un plazo de 2 meses para poder cobrarlo. Ahora, en cuanto reanudemos el debate, que va a ser enseguida, podrá doña Flora, si lo desea, completar su exposición y, por supuesto, don Julio, pues intervenir, que también ha pedido hablar. Enseguida estaremos con ustedes. Bajo el título de Canarios en Venezuela estamos estamos desarrollando el programa de Crítica en 8, número 259, que está protagonizado en este caso por don Julio Cruz Hernández, diputado del Partido Socialista Canario PSOE en el Parlamento de Canarias, doña Flora Marrero Ramos, diputada de Coalición Canaria en el mismo Parlamento Autonómico, don Agustín Rodríguez Gorrín, presidente de la Asociación Canaria Venezolana, y don Eduardo Guerra, director de marketing de Radio Millennium. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora continuamos con la segunda, que también va a tener tiene la palabra doña Flora Marrero. No, bueno, completar un poco lo que decía anteriormente, que este año lo que ha habido es un cambio totalmente del sistema. El problema que ha habido fundamental es que los talones, los 3.400 personas que se han quedado sin cobrar estos cheques, es porque ya estaban a disposición el 17 de noviembre, el 20 se interviene el banco y el 30 se cierra el banco. El director, por cierto, está en paradero desconocido, eso es uno de los motivos también de la intervención, que no es un tema que vamos a entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que se cierra el banco, ¿qué hace el Gobierno de Canarias? El Gobierno de Canarias automáticamente se pone en contacto con el Fondo de Garantía de Depósito para hacer efectivo esos talones. Hay una buena relación, en este caso, del Gobierno de Canarias con el Gobierno venezolano para garantizar el cobro de estos talones. Se ha demorado en el tiempo, es verdad que se ha demorado, pero lo que es importante destacar es que ha habido un cambio de sistema, que ahora es mucho más claro, es mucho más rápido y desde luego no es lo que sucedía pues hace 2 años donde se iba con los talones, ¿no? Ya el venezolano, el canario en este caso, tenía el talón directamente, que el Gobierno de Canarias también lo negoció al mejor cambio posible, es decir, para beneficiar a los canarios. Entonces, repito, quedan 3.400 de los 8.620 por cobrar y yo espero, y además hay una garantía del Gobierno de Venezuela, porque esto ha sido una relación bilateral del Gobierno de Canarias con el Gobierno venezolano. El Gobierno, en este caso, del Estado español no ha hecho nada para intentar que los canarios que están en Venezuela cobren esos talones. Y hay una garantía absoluta de que lo van a cobrar. Muy bien, muchas gracias, doña Flora. Don Julio. Bueno, yo creo que más seguridad, yo discrepo totalmente, más seguridad no, yo creo que lo que hay es más negocio. Mire,
El sistema... A ver, aclara eso. Sí, más negocio. El sistema funciona de la siguiente manera. Todos los años el gobierno saca una partida de ayuda a los emigrantes en el exterior, en todo el mundo. Básicamente en Venezuela, donde más canarios hay, en el exterior, y en Cuba. Son las colonias mayores. Esas ayudas las dan. Hasta ahora las daban en euros y no las daban como las da el gobierno de España, que hace una transferencia a la cuenta corriente del señor que solicita la ayuda y se le da, sino que hasta ahora iba con el cheque, como señalaba y reconocía la diputada de coalición, iba el director general y el funcionario correspondiente y el político de turno a Venezuela y daba en mano un cheque a cada uno. ¿Qué sucedía? Que el cheque se daba nominal algunas veces y en otras veces al portador, en euros. Y en el mismo sitio o en la puerta, algunas personas compraban ese cheque al cambio en bolívares, al cambio oficial o un poquito superior, y después lo negociaban en el mercado negro al doble. Le pongo un ejemplo. Un euro lo negociaba en el mercado ordinario a 3.000 bolívares por euro, le daban 3.000 bolívares, en el mercado negro le daban 7.000, 8.000, dependía de la situación. Pero claro, se compraba el bolívar, el cheque, se pagaba en bolívares y el que lo compraba tenía un beneficio, aparte de poder sacar esos cheques, porque de esos muchos cheques no se cobraban en Venezuela, se cobraban en Miami o se cobraban en Canarias. Por lo tanto, había una detracción, se sacaba dinero en efectivo de Venezuela sin poderse sacar. ¿Ahora qué se ha hecho? Ahora se dice, no lo hago en euro, y no lo hago directamente, sino que constituyo una fundación de canarios en el exterior y le transfiero el dinero a la fundación en euros. Y los cheques y las ayudas están en euros a cada persona. Fulanito de tal, 300 euros. Fulanito de tal, 425 euros. La cantidad que sea. Y ellos la ingresan en esa fundación. La fundación no le da el cheque o le hace la transferencia correspondiente en euros a esa persona, sino que ingresa todo el volumen en el Banco Canarias, en Venezuela, sabiendo que estaba ya intervenido. No intervenido en el sentido total, no cerrado, pero sí intervenido, investigado por las autoridades monetarias de Venezuela, ingresan el dinero en el Banco Canario venezolano. Y cuando lo ingresan, lo transfieren a bolívares y le emiten los cheques a los ciudadanos canarios en bolívares, al cambio oficial, pero que en el mercado negro es mucho mayor. Y ahí hay un beneficio que estamos por averiguar de quién se beneficia. Y hay un negocio evidente. Pero lo grave de esto es que hasta el 17 de noviembre no se da el cheque. Pero oiga, pero es que la ayuda era por emergencia, y se tramitó oficialmente en diciembre del 2008 y en noviembre del 2009, es decir, 11 meses, 12 meses después, es cuando usted le va a dar el cheque. Hombre, es porque si llega a ser ordinario, evidentemente se muere la persona. Vamos a ver. Brevemente, porque si no brevemente. El cheque no se va publica en el Boletín Oficial de Canarias el 21 de enero. Se da un plazo para las personas que tengan derecho a esa ayuda de un mes. Y aquellas personas que no cumplen los requisitos, que por ejemplo le falta la partida de nacimiento, que tienen que justificar que la última residencia administrativa en Canarias, se le da un plazo de 2 meses. Y estamos hablando de inspeccionar 9.000 expedientes. Don Julio Cruz, 9.000 expedientes. ¿Usted sabe lo que significa 9.000 expedientes de personas que tienen derecho a eso? Y de esos 9.000 expedientes tienen derecho 6.920 personas. Y a esas 6.920 personas, esas ayudas de emergencia se les dan. Y esta es la realidad. ¿Usted qué quiere? ¿Que se den las ayudas sin analizar los expedientes? Es que nosotros no trabajamos así. El Gobierno de Canarias quiere trabajar con transparencia y claridad. Y los expedientes hay que analizarlos. Y hay que darle la ayuda a quien lo necesita, no a quien lo solicita, sino a quien lo necesita. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. No, la diferencia, perdón. Es que eso, ¿no? Y después podemos entrar en lo otro. Pero es que esa es la diferencia. Los años ¿Usted anteriores, qué quiere? ¿Que den las ayudas sin analizar los expedientes? Los años anteriores, ustedes hacían la solicitud en enero o en febrero y se daban antes de octubre. El sistema y por eso se hizo la fundación y nos parecía un sistema... La fundación no ha sido apoyada por el Partido Socialista. Vamos a ver, ¿la fundación es fruto de la ley de cooperación? Bien, ha pedido la palabra don Eduardo Guerra. Adelante. Yo agregaría, don Ricardo preguntaba si esa ayuda era importante para las personas que están allá. Y claro, de cara a la devaluación, recibir 300 o 400 euros convertidos en bolívares al dólar del mercado negro, sí, es una ayuda.
y en algo beneficiado, y sobre todo sabiendo de que son personas que tienen muchas necesidades y que a fin de cuentas una ayuda siempre es una ayuda. Pero yo diría que, entre otras cosas, se empantana el tema por el problema mismo en Venezuela. O sea, un control de cambio tan férreo como el que se tiene ya desde el año 2005 para acá, hace que no solamente ahora, con esta nueva evaluación, con estos dos escalones que se acaban de inventar de 260 y 430, ahora la corrupción todavía será mayor y será todavía más difícil de controlar, de tal manera que las alcabalas que tiene que ir pagando la gente para ir consiguiendo $1 a través del organismo que los entrega, que es Cadivi, lo hace todavía más difícil, ¿no? Sí, bien. Yo también quería agregar a todo eso, ¿no? Pues estamos viendo la situación económica, el tema de las ayudas a los canarios que están en Venezuela, el tema de la inseguridad. Entre la inseguridad están los secuestros, ¿vale? Hemos visto quizás una falta de apoyo de los gobiernos, en este caso español y canario, con referencia a los secuestros de los canarios en Venezuela. Creo que los canarios son víctimas de secuestros en Venezuela. Muchos canarios se han dirigido de repente a la embajada a buscar no ayuda económica, sino ayuda política para buscar la manera de solucionar, y no se le ha dado las determinadas ayudas. Se han quedado en pañales completamente. Solos. Solos completamente. Yo discrepo. A ver, sí. Yo discrepo porque, vamos a ver, cuando hay un secuestro, como en cualquier otro sitio, pues esto no es un tema que se airee, ¿no? Y no es bueno que se airee. Ahora mismo tenemos españoles secuestrados en Mauritania. Y el gobierno está haciendo lo posible, dentro de un contexto difícil. En Venezuela hay secuestros no solo de canarios, secuestran a mansalva, de canarios, venezolanos, chinos, americanos, de todo tipo de raza y condición. Y alguna vez se han secuestrado canarios, han secuestrado españoles. Algunos canarios, otros de alguna otra región o comunidad autónoma de nuestro país. Y el gobierno de España ha actuado, la embajada española ha actuado. Ha intentado. Muchas veces esos secuestros son muy difíciles de evaluar. Muy difíciles porque son, digamos, como lo llaman allí, son malandros los que los secuestran y piden un rescate, ese rescate exprés o esos secuestros exprés que te secuestran y te tienen varias horas, entregan determinada cantidad o te matan o te ponen en libertad. Y eso ni a los gobiernos le es imposible intervenir, ni siquiera al de Venezuela. Pero que se diga que los gobiernos de España o el gobierno de Canarias abandona a los ciudadanos canarios o a los ciudadanos españoles en el exterior en un caso de secuestro, yo sinceramente no me lo creo, porque conozco algunos secuestros y conozco algunas gestiones, tanto del gobierno, no de este actual, con este gobierno no lo conozco, pero sí del gobierno, por ejemplo, de don Adán Martín, de alguna intervención, y del gobierno de España siempre ha protegido a los españoles, lo ha intentado proteger y los defiende, no me cabe la menor duda. Yo te puedo dar una lista de gente secuestrada, las cuales han pedido ayudas a las embajadas, y la embajada ellos no han recibido el soporte necesario, aunque sea emocional. Entonces el gobierno de Canarias recibe también ese tipo de peticiones. O sea, yo he recibido pues a algún familiar que en determinados momentos nos han informado de algún secuestro. Algunas veces lo quieren hacer público y algunas veces no, por lo que dice don Julio Cruz, ¿no? Por los secuestros exprés y prefieren pagar pues el rescate. Y yo sí coincido con Julio, es que este tipo de situaciones son muy delicadas. Las relaciones diplomáticas en este tipo de acciones tienen que hacerse con mucha cautela, porque no estamos hablando con estamos hablando con delincuentes, con secuestradores que matan. Es decir, estamos hablando con malandros, como bien dice Julio. Pero dicho esto, yo sí quiero hacer hincapié en una cosa que me parece importante. Antes, en el reportaje que emitieron al principio, sí que se dijo que muchas de las personas retornadas pues venían porque en Canarias hay una buena situación económica. Yo los casos que conozco, y aquí pues hay 3 personas que somos retornados, muchos están viniendo no por una situación económica buena en Canarias, sino por la inseguridad que hay en Venezuela. Y mucha gente que yo conozco me están diciendo, preferimos vivir aquí con menos, pero poder salir a la calle, poder ir a un parque, poder vivir tranquilo. Y esto sí que es un aspecto que entiendo yo que sí podemos todos, porque esto no es un tema que se puede solucionar unilateralmente, intentar que en Venezuela, de la manera posible, vuelva a esa seguridad a las calles, porque desde luego un país no puede salir adelante sin esa seguridad de tipo social, educativo, económico, de cualquier tipo. ¿Y hay posibilidades de, si lo desea pues un canario, cualquier canario, de volver, regresar a las islas, realizar allí su... ¿De Canarias a Venezuela? No, de Venezuela a Canarias. ¿Hay facilidades para que puedan sacar sus propiedades
lo que han trabajado durante toda su vida. Sí, se puede decir que sí. Lo que pasa es que la misma situación económica a la que nos referíamos anteriormente hace que ese sea la doble ancla que hay hoy por hoy para cualquier canario pensar en regresar, y es que los años de trabajo, ese fruto de mucho esfuerzo de muchos años, hay empresarios canarios con mucho éxito en Venezuela, pero que hoy por hoy están anclados. Si tienen que vender al precio que hoy debieran vender y recuperar parte de su capital y luego conseguir esos bolívares, cambiarlos en el mercado negro en dólares, son de nuevo tan devaluados que hace que para muchos canarios y para cualquiera sea una decisión muy difícil desprenderse de todo eso que tiene, de muchos años de trabajo, para convertirlo en nada, para regresar. Pero coincidiendo con Flora, definitivamente yo sí creo que uno de los incentivos más grandes que tiene cualquier venezolano, canario venezolano, para irse de Venezuela es el tema de la inseguridad. Del tema de la inseguridad en general, la inseguridad jurídica, la seguridad personal, toda en general. Eso es un caos y de verdad que uno lo puede contar y puede parecer exagerado, pero es así de cierto. En el caso de los secuestros, para que la gente se dé una idea, la Asamblea Nacional legisló una ley que prohíbe el que la familia del secuestrado negocie con los secuestradores. De tal manera que si una persona va y denuncia un secuestro, automáticamente sus cuentas personales, las de sus familiares y las de sus negocios quedan inmediatamente congeladas para que no pueda negociar con los secuestradores. Y todo el mundo sabe cuál es la situación de las policías en Venezuela. Entonces va y pone la denuncia y ve muchas anécdotas y cuentos que hay que van a poner la denuncia y se devuelven, porque quien está recibiendo la denuncia, de alguna manera ya lo han visto involucrado en el delito que esa persona ha sido sometida. Entonces, es una situación de verdad muy, muy compleja el tema de la inseguridad. Hubo un tiempo en que yo no sé si ahora sucede también, pero hubo un tiempo, en la época de ocupación de tierras, sobre todo a canarios, se les ha compensado económicamente, porque de eso ha durado años de idas y venidas, de dimes y diretes gubernamentales de todo tipo, gestiones diplomáticas. Al final, los canarios a los que se les han ocupado sus propiedades, ¿han percibido el dinero correspondiente o no? ¿Qué noticias hay sobre eso? Yo creo que algunos sí lo han recibido. La ocupación no solo afecta a canarios, sino afecta a ciudadanos en general, hay muchos canarios. El gobierno de España hizo unas gestiones, se firmó un acuerdo con el gobierno venezolano. El cumplimiento de ese acuerdo, sé que algunos cobraron alguna cantidad, no toda, pero en estos momentos desconozco si han cobrado el 100% y han cobrado todo. Puede haber dificultades. ¿Por qué? Porque la ocupación de tierra no es que se produce en un momento y ya no se produce más, sino que es una cuestión cambiante, es decir, la ocupación se sigue produciendo y es previsible, dada la situación, la inseguridad tan grande que hay, que se siga produciendo. Y quería añadir, en relación a los canarios que viven allí, hoy es más difícil que vuelvan a Canarias, por lo que señalaba, porque además la devaluación los ancla más. La devaluación significa que hoy son la mitad, tienen un patrimonio que vale la mitad de lo que valía hace 2 semanas, en el cambio correspondiente para traer hacia España, por ejemplo, o a Europa. Por lo tanto, si antes tenían 100 millones de bolívares, ahora tienen 50 millones de bolívares, y por lo tanto la diferencia es difícil poder salir y por lo tanto no se espera una avalancha. Pero sí hay en Canarias, y quiero señalar porque hacía la pregunta, de que en Canarias y en España hay una legislación que ayuda a los canarios en un primer momento, cuando regresan a Canarias o regresan a España, de apoyo social, económico durante unos meses, para intentar ayudarles para hacer aquí su vida. En eso abundaremos en cuanto reanudemos el debate, que va a ser enseguida, precisamente en si está bien planteada la recepción a aquellos que desean llegar, o si hay más propaganda que realidades efectivas, ¿no? Pero eso ustedes informarán a la ciudadanía sobre eso, de acuerdo con sus puntos de vista. Estaremos enseguida con ustedes. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el programa de Canarios en Venezuela, protagonizado por don Agustín Rodríguez Gorrín, presidente de la Asociación Canaria Venezolana, don Eduardo Guerra, director de marketing de Radio Millennium,
También por don Julio Cruz Hernández, diputado del Partido Socialista Canario PSOE en el Parlamento de Canarias, y por doña Flora Marrero Ramos, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento Autonómico. Hemos tenido dos partes del debate. Vamos ahora a la calle. Han salido las cámaras de Canal 8 con la pregunta de qué les cuentan sus allegados canarios de la situación de Venezuela. Vamos a oír respuestas. Ahora está mal, ¿no? En cuestión de esto de los supermercados y lo que está haciendo Chávez, pero bueno. Bastante difícil. La verdad que no sé porque hace tiempo que no hablo con ellos, pero creo que lo están pasando mal. La verdad es que no hemos hablado mucho últimamente, pero que está la cosa bastante mal. Sí, lo están pasando muy mal. Bueno, lo que siempre resalta es la inseguridad. Ese es el tema que tiene a la población de rodillas. Que la situación está bastante mal en cuanto a la seguridad ciudadana, ¿no? Y en cuanto a conseguir comida también y algunos productos. Y supongo que después de la devaluación estará peor, ¿no? Ellos están asentados allá y están, pues tiene cada uno ya echado raíces, ya tienen incluso nietos y bueno, les es difícil venir para acá. Pero sí, siempre añorando la tierra. Que en Venezuela está la cosa peor y cada vez más. Tenemos que arreglarlo de otra manera. Que los países de Europa se unan todos para, por favor, que venga la paz al mundo, porque estamos en una etapa que está todo peor. La situación, según ella, es delicada, pero claro, han hecho su vida allí, son muchísimos años, 50 años en Venezuela, y como sus hijos nacieron allí, pues no es fácil, por ella estaría encantada de venirse. Han sido opiniones de ciudadanía, de parte de la ciudadanía, sobre este asunto que protagoniza el debate de hoy. Iba a tener la palabra doña Flora. No, desde luego que lo que hemos hablado en esta mesa coincide con lo que piensa la calle, ¿no? Lo mal que está Venezuela en este momento y la inseguridad que existe en este momento. Yo creo que son los problemas centrales. Como antes se hablaba del tema de las tierras, en este momento, por los datos que yo tengo, hay... Lo que estamos hablando en su globalidad, hay 110 personas afectadas españoles. De esos 110 afectados, 50 son canarios. El año pasado se creó una comisión del Consulado de España en Caracas con el Instituto Nacional de Tierras para intentar buscar una solución. Moratino visitó Venezuela en julio del 2009. La comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas, ha intentado a través del Gobierno de España, porque son los que tienen competencia, intentar buscar una solución para estos 50 canarios afectados por las expropiaciones, y en este momento, por la información que yo tengo, a nadie, a ningún canario, se le ha resarcido del daño que se le ha producido, porque no estamos hablando de la expropiación de las tierras, sino de las explotaciones ganaderas, industriales, de todo tipo, ¿no? Y esto es, además, que lo que han expropiado y lo que han invadido después no es rentable. Es decir, todas estas industrias después van decayendo, porque conozco gente ¿Porque esas industrias van a parar a manos estatales? Sí, porque son nacionalizadas, y además aquí Eduardo y Agustín seguro que saben mucho más que yo, son nacionalizadas para seguir siendo explotadas. Yo le puedo hablar de ejemplos de granjas de cerdos, de más de 5.000 cerdos, que prácticamente que se pierde totalmente. Sí, había otra cuestión que hoy iba a plantear. Bueno, perdón. Sí, bueno, yo quería agregar a lo que ella decía por el ejemplo que estaba poniendo ella de las empresas que han sido expropiadas y que han sido, por decirlo de cierta manera, estatizadas, ¿no? El mismo tema de la crisis eléctrica por la cual está atravesando el país. Antes Julio me comentaba afuera de que él no veía como un país como Venezuela quizás tuviera una crisis energética con las riquezas naturales que tiene el país. Hemos visto cómo en el año 2003 el Guri estaba unos 100 y tantos metros por debajo del nivel crítico, ¿verdad?, de lo que es el caudal para generar energía, y en ningún momento se aplicó ningún tipo de racionamiento eléctrico. En aquel entonces, la empresa, lo que era Cadafe, lo que era Planta Centro, lo que era Tacoa, eran empresas privadas y suplían el déficit de energía que daban estas plantas. Esas plantas fueron estatizadas y vemos cómo estamos en la situación en la que estamos. Salió un informe en el 2003 que tenían que hacer una inversión de 13.000 millones de bolívares en 10 años y tenían que hacer 29 plantas térmicas a nivel nacional.
Se han hecho 5 nada más, de las cuales creo que nada más han inaugurado una sola. Las demás no funcionan. Y es un vivo ejemplo de lo que ella dice. Todo lo que cae en manos del Estado. Bien, yo iba a plantear, no sé si quieren agregar algo más sobre este punto, porque iba a plantear la recepción en Canarias de aquellos isleños que regresan. Está debidamente, o sea, vamos a ver. Primero, la información que se produce en Venezuela a estos isleños es correcta, suficiente, sobre lo que se van a encontrar en su propia tierra. Segundo, al llegar aquí, ¿qué tipo de ayudas efectivas reciben? Y si son o no suficientes para esa reintegración, diría yo, reintegración en la tierra que los vio nacer, ¿no? Básicamente esas dos cuestiones, si ustedes quieren abordarlas, ¿no?, de alguna manera. Bueno, yo creo que, vamos a ver, en primer lugar yo creo que estamos hablando de ayudas de Estado, de ayudas que se establecen para cualquier emigrante español que vuelve a España. Y por lo tanto están muy normadas, muy en leyes, en normas legales, y por lo tanto se aplica. Algunas ayudas además son complementadas, algunas de esas previsiones del Estado son complementadas por las comunidades autónomas. En el caso de Canarias también hay unos complementos. Las ayudas, hay que recordar la situación económica también, porque lo que ha señalado el reportaje decía, Venezuela vive una situación difícil, pero también en España se vive una situación difícil, en el mundo en global se vive una situación difícil, y en Canarias pues se vive también una situación bastante difícil, y hay muchas familias que tienen muchas necesidades y dificultades para llegar a fin de mes. No nos olvidemos que hay 250, 280.000 parados en Canarias, en función de la estadística que se escoja, y que por lo tanto estamos afectando a personas y necesidades imperiosas. Y estas necesidades, aquí que tenemos un sistema de ayuda muy potente, en un país como Venezuela, pues que no tiene ese sistema, pues esas necesidades se triplican. Y por lo tanto ahí las necesidades son mayores y las dificultades son mucho mayores, y más con un país en que está pues en una situación de una inseguridad jurídica, de una situación económica en declive, y donde no hay una actividad económica potente del sector privado o no regulado por el Estado. ¿Qué hace España y qué hace Canarias? Si viene como cualquier emigrante que regresa a nuestro país, pues se le da la ayuda correspondiente, tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho a paro, tiene derecho a unas ayudas específicas durante unos meses determinados, y al mismo tiempo, en función de su necesidad concreta, pues puede acceder a determinados programas de recualificación o de acceso, si son personas mayores, pues a residencia de tercera edad, o incluso a tener una vivienda. En los cupos de vivienda de protección oficial siempre hay un cupo muy pequeño, del 1 al 2%, para personas con estas necesidades o personas inmigrantes que vengan, canarios, y en este caso, como estamos en Canarias, con dificultades. Por lo tanto, hay un sistema que es suficiente, posiblemente no sea suficiente, pero hay un sistema de ayuda insuficiente, pero la situación económica tampoco da para mucho más. Vamos a ver, la integración siempre de cualquier persona cuando va a otro país es difícil, y sobre todo para un canario que regresa a tu tierra, yo creo que es aún más difícil, porque quizás espera encontrar una sociedad que es totalmente diferente a la que dejó. Esa integración siempre es difícil. A la pregunta de, ¿hay ayudas y cuando viene un canario a su tierra, es respaldado en este caso por el gobierno de Canarias? Sí. De hecho, hay una oficina donde se atiende directamente al retornado. ¿Qué dificultades ha habido hasta ahora que se han ido solventando? Ha habido hace unos años, ustedes recuerdan la polémica, por ejemplo, de carnet de conducir, que afortunadamente ya se ha logrado la homologación. Y yo creo que ahora quizás el problema más acuciante es los jóvenes, la segunda o la tercera generación que viene aquí con un título universitario y le cuesta homologar pues un arquitecto, un abogado, homologar. Yo creo que esa quizás es la gran asignatura pendiente, pero en cualquier caso la integración siempre es difícil, y ahora es mucho más difícil porque es que en España, a lo mejor hace 10 años la situación económica era mucho mejor, era mucho más fácil esa integración, pero ahora si estamos hablando de recortes en todos los presupuestos, también es importante que se sepa, y esto que es un mensaje que hay que dar, que no son tan fáciles las cosas en este caso en Canarias. Y me gustaría aclarar, que no lo dijimos al principio, en relación a las ayudas de los canarios que se dan en Venezuela,
no ha habido ni un solo euro de reducción de la partida presupuestaria. Es decir, lo que estaba programado para el año 2009, en el presupuesto 2009, es idéntica la partida al 2010. Yo, por información que uno va recibiendo por los contactos que hay en Venezuela, me comentaban en estos días que en el consulado de España en Caracas han vuelto las colas de los connacionales de españoles, pero colas enormes, varios pisos en el edificio donde está el consulado, de gente haciendo cola para poner al día su documentación, su pasaporte, porque dada la devaluación y dado el incremento tan fuerte de la inseguridad personal y jurídica, ha vuelto a niveles inclusive del año 2003-2004, que fue cuando hubo el mayor pico de reemigración, o sea, de salida de españoles tratando de volver a España, ¿no? Y eso es un índice de cómo están sintiendo los españoles, los canarios y los venezolanos la situación, ¿no? Bien, se nos ha ido el tiempo y solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, en la cual yo les ruego que sinteticen todo aquello que pensaban decir hoy, aquí, en este programa, y que todavía no han dicho, y que es de interés de toda la audiencia. Así que, última intervención de don Agustín Rodríguez. Bueno, yo la última intervención, como es de Venezuela, seguiré en la misma línea, ¿no? La preocupación que tenemos por la situación económica que está pasando en Venezuela. Vemos cómo esta devaluación económica que va a afectar a todos los venezolanos, no es que vaya a afectar justamente a los más ricos, sino que vemos que estamos hablando de índices de inflación de un 60% y va a haber una inflación de un 25%, y creo que tenemos que poner todos los ojos en ese país porque, como lo acaba de decir Flora, hay determinadas ayudas que ya no se pueden dar porque no hay presupuesto, pero van a haber canarios que van a querer venir, van a querer retornar a su tierra y de una u otra manera se va a ver Canarias también afectada a lo que está pasando allá. Que pongamos todos los ojos en Venezuela. Muchas gracias, don Agustín. Don Julio Cruz. Yo creo que la asignatura pendiente es una política de cara a los canarios en el exterior común. Hoy carecemos de una política común, carecemos de una política consensuada. El Consejo de Entidades Canarias en el Exterior, que es un consejo creado por ley, está olvidado en una gaveta por parte del gobierno y porque no les interesa. Lo que les interesa es el negocio, lo que les interesa es el compadreo, lo que les interesa es una acción política que busca más los votos que la solución de los problemas. Y los canarios en el exterior necesitan una política común. Y nosotros abogamos por un pacto para llegar a una política adecuada de atención a nuestros emigrantes que sea por encima de cualquier gobierno que esté en cada momento en Canarias. Y eso pasa por cumplir la ley, cumplir el Consejo de Entidades Canarias en el Exterior y ver a los emigrantes como personas, como canarios que están fuera de su tierra, que están fuera de Canarias y que tienen necesidades y tienen unas obligaciones. Y tienen muchas necesidades que a veces hay que prestar ayuda en la capacidad y en la capacidad que tenemos desde Canarias con las dificultades que tenemos en Canarias. Los canarios necesitan ayuda del gobierno de Canarias y creo que lo que no puede volverse a repetir es que los más necesitados estén más de un año para tener una ayuda de 400 euros y a fecha actual no hayan recibido ni un euro de esos que le han pedido, que le han mandatado y que es dinero no de Coalición Canaria ni del Gobierno de Canarias, sino que es dinero de todos los canarios en solidaridad con nuestros amigos, con nuestros emigrantes, con nuestros hermanos canarios que viven en Venezuela. Gracias, don Julio Cruz. Doña Flora Marrero, última intervención. Vamos a ver, Venezuela siempre se dice que es la octava isla y desde luego el Gobierno de Canarias y Coalición Canaria siempre la ha mirado como una octava isla. Nos preocupa mucho la situación de los canarios en Venezuela, pero nos preocupa como personas. Nosotros no estamos mirando a los votos, ni estamos mirando absolutamente nada de eso. Y voy a poner varios ejemplos. Y nos preocupa, desde luego, el pueblo venezolano también. Antes se decía que Venezuela es un país muy rico, tiene petróleo, tiene oro, tiene diamantes, hay plantas y es el maná. Venezuela es el maná. Y yo estoy segura que Venezuela como país y como pueblo va a salir adelante, porque ha superado situaciones mucho más difíciles y creo muchísimo en Venezuela como país, que me posibilitó a mí, por ejemplo, el poder estudiar, ¿no? Pero mire, nosotros en ningún momento, don Julio, estamos pendientes de los votos y sí nos preocupa la situación de los canarios y nunca hacemos referencia para eso, porque eso llega al momento y eso llega al momento en 2011. Ustedes sí han hecho referencia a los votos y cuando las elecciones del CRE, en su programa electoral, había aquí una señora recibiendo medicamentos
Y esto es lo que ustedes venden en su programa electoral, en las elecciones del CRE, donde que ustedes parece que son los que entregan los medicamentos. Yo no quería sacarlo, pero como usted lo ha sacado, pues yo se lo saco. Y esta es la publicidad que ustedes hacen. Usted no va a encontrar ningún folleto de Coalición Canaria, entregando, además con unas declaraciones del señor Zapatero que dice que le preocupan los que están lejos de su frontera. Y aquí vemos a la señora recibiendo un medicamento. Eso es lo que no queremos. Nos preocupan las personas y el gobierno de Canarias en este momento no está pensando en los votos, ni está pensando en las elecciones, ni está pensando en el negocio. Está pensando que las cerca de 8.000 personas que tienen derecho a esas ayudas las reciban. Nos preocupan los canarios de la segunda y la tercera generación y desde luego lo que más nos preocupa, y a mí me preocupa porque yo me siento venezolana, que Venezuela salga adelante. Muchas gracias, doña Flora Marrero. Don Eduardo Garro. Finalmente, yo diría que si podemos desde aquí hacerle un ruego tanto al gobierno de Canarias como al gobierno de España y a todas las autoridades que pongan los contadores en cero. Venezuela está en alerta naranja y por no decir en alerta roja. Este es un año crítico para Venezuela. El 26 de septiembre hay elecciones a la Asamblea Nacional. El presidente Chávez ha utilizado todo el poder que tiene en la mano de la manera más descarada y se prepara para un asalto más. En el medio de eso está la situación de la devaluación, de los cortes de energía, de la inseguridad, y eso lo están padeciendo todos los venezolanos. De alguna manera, cuando se negocia y se transa con un gobierno como el gobierno del presidente Chávez, se está de alguna manera siendo cómplice. Y yo creo que llegó el momento, dada la situación en Venezuela, en el que en todos los gobiernos, todo el mundo debe poner la alerta naranja de lo que está pasando en Venezuela, porque ahí se están violando los derechos humanos de manera abierta, con todo y todo que hagan parecer que es una democracia. El dinero da para mucho, allá se habla del bozal de arepa, y ese bozal de arepa no solamente para los venezolanos, pareciera que también a veces es para los gobiernos de otros países. Y desde aquí, uno lo que pide es, por favor, pónganle la lupa, pónganle atención, que la situación allá puede escaparse de las manos y podemos tener muy malas noticias si no se le pone atención al tema. Pues que nuestro deseo es que se pongan esos remedios, que la situación no llegue a ningún tipo, digamos, de tragedia, a que no hay ningún tipo negativo, ese es el deseo. Ojalá que programas como este pues, puedan llamar la atención de aquellas autoridades que tienen en sus manos posiblemente soluciones que incluso no se nos alcanzan a nosotros, pero que ellos sí pueden, digamos, dirigir desde el diálogo, desde el mutuo respeto entre países y entre naciones y siempre salvaguardando la dignidad de las personas, ¿no? Y su libertad. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación en este programa. Les expresamos el reconocimiento de Canal 8 y en nombre nos permitimos también de la audiencia a la que, junto con ustedes, les deseamos siempre lo mejor, es decir, que sean felices en la medida de lo posible. Aquellos de ustedes que deseen comunicarse no dejen de hacerlo a través del correo electrónico. Saludos cordiales y ojalá, repito, que Venezuela, con el apoyo y la energía positiva de todos, tanto desde el lado de Venezuela como desde el lado de Canarias y del conjunto de España, salga adelante y salgamos todos en medio de crisis, en medio de dificultades, salgamos todos hacia un horizonte más despejado, más libre y más, yo diría que más esperanzador para todos. Muchas gracias.